Janine Younis, del Comité Antidiscriminación Árabe Estadounidense. Bienvenida a The Grey Zone. Gracias por invitarme, Matt. Es la primera vez que entrevisto a un abogado que me representa en una demanda contra el gobierno. Creo que cualquiera que esté viendo esto ahora mismo probablemente sabrá que mis teléfonos fueron confiscados, incautados y sometidos a un avanzado análisis forense cuando regresé de Irán, después de informar sobre el funeral del Ayatollah Ali Khamenei, sobre crímenes de guerra estadounidenses e israelíes, y simplemente de cubrir la situación allí durante una semana. Fui objeto de ataques por parte de propagandistas alineados con Israel, incluida Laura Loomer, por mis opiniones, por cómo ella me caracterizaba políticamente, y no por ningún delito real que pudieran demostrar que hubiera cometido. Así que no había una sospecha individualizada. Empezamos con una solicitud para que me devolvieran los teléfonos y los datos, y ahora, tú y el ADC estáis presentando una demanda. Así que, quizá puedas poner al día a nuestros espectadores. Poner a todos al día sobre, ya sabes, qué estáis haciendo, qué significa esta demanda contra el DHS y por qué la presentamos. Así que la moción inicial era solo para recuperar los teléfonos, como has dicho, y todos los datos. Y podemos entrar en lo que está pasando con eso, pero no permite pedir medidas para el futuro. Es decir, no nos permite pedir al tribunal una orden judicial o una declaración judicial. Eso sería que la jueza dijera básicamente que se vulneraron tus derechos y que el gobierno no puede volver a hacerlo o tendrá consecuencias. Eso es en esencia lo que es una orden judicial. Así que, como estaba bastante claro que el gobierno vulneró tus derechos, y yo diría que quedó todavía más claro durante la vista de la moción inicial, el gobierno ni siquiera intentó defender el registro alegando que hubiera una sospecha individualizada. La jueza dijo muy rápidamente que le preocupaban las implicaciones para la primera y la cuarta enmienda. En realidad, no sé si mencionó específicamente la primera. La cuarta, desde luego, sí. Dijo que eres periodista, y que eso es aún más preocupante. Bueno, y ella planteó una cuestión de la primera enmienda. Las citaciones judiciales que Trump estaba emitiendo contra los periodistas del New York Times, que destaparon todos los fallos de seguridad y los sobrecostes del avión que Qatar regaló a Trump. Sí, exactamente. Así que, por la información que iba saliendo, vi que había una demanda bastante viable. Y también, siendo realistas, por lo que hemos hablado, ahora te da miedo viajar porque no quieres que el gobierno registre los dispositivos que utilizas para hacer tu trabajo y eso podría comprometer a tus fuentes. ¿Tú puedes explicar más sobre eso? Pero parece que hay una necesidad práctica real. No se trata solo de hacer una declaración grandilocuente para conseguir una buena resolución. Hay una necesidad práctica real de que un juez le diga al gobierno que no puede hacer esto simplemente porque supones una amenaza para el gobierno por tu trabajo periodístico que está protegido por la primera enmienda. Así que es una orden judicial que impide que vuelvan a confiscar mis dispositivos al cruzar fronteras. ¿Sentaría eso un precedente para otros periodistas que están siendo objetivo de unas fuerzas del orden instrumentalizadas? Bueno, hay dos respuestas a eso y es una cuestión jurídica complicada. Pero las tres primeras reclamaciones que planteamos se basaban en la cuarta enmienda, la primera enmienda y la Ley de Protección de la Privacidad. Lo que solicitamos fue que se reconociera que se habían vulnerado sus derechos en virtud de esas disposiciones constitucionales y de esa ley, y una orden judicial que impidiera que eso volviera a ocurrir en el futuro. También planteamos una cuarta reclamación en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo. Básicamente decíamos que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tiene actualmente una directiva que establece que pueden realizar registros, incluidos registros avanzados y forenses, de los teléfonos de las personas sin orden judicial ni sospecha individualizada. Así que dicen que hace falta una sospecha individualizada
para realizar un registro avanzado, salvo que exista una preocupación por la seguridad nacional. Eso me resulta muy confuso, o sea, una preocupación generalizada por la seguridad nacional sin ninguna persona concreta que no tiene sentido para mí. Entonces, ¿tienen una preocupación por la seguridad nacional y pueden registrar a cualquiera? En cualquier caso, sostenemos que toda la directiva es inconstitucional, no es coherente con la jurisprudencia ni con la Constitución y debe ser anulada. Así que eso tendría implicaciones más amplias para todo el mundo. Y por supuesto, por ahora solo buscamos una resolución de un tribunal de distrito. Quiero decir, esto podría acabar en apelación, así que no vincula a otros tribunales. Pero los tribunales tienen en cuenta el razonamiento de los demás cuando toman decisiones. Sí. Así que aquí hay una cuestión relativa a la primera enmienda y otra relativa a la cuarta enmienda. La cuarta enmienda, que prohíbe los registros y las incautaciones ilegales, está consagrada en la Constitución, pero luego corresponde a los distintos circuitos judiciales dictar resoluciones sobre la jurisprudencia. Y en el cuarto circuito, donde se está litigando este caso, ha habido varios casos en la era de los teléfonos inteligentes en los que el cuarto circuito ha dictaminado que los registros forenses avanzados requieren una orden judicial o sospecha individualizada. Y en mi caso, no se demostró ninguna sospecha individualizada. Y después de que me negara a un registro manual, algo a lo que intentaron de alguna manera manipularme para que accediera, dijeron abiertamente, vamos a realizar un registro forense avanzado. En su propia respuesta, han declarado que realizaron un registro forense avanzado. Así que eso parecería vulnerar estas resoluciones del cuarto circuito. Y luego, cuando el juez mencionó uno de estos casos, Belmonte Cardoso contra Estados Unidos, el gobierno federal, su abogado, ni siquiera sabía de qué se trataba. Sí, y al parecer tampoco sabía de los casos anteriores, lo cual era raro. Quiero decir, me resulta muy extraño que el abogado que está defendiendo esto ni siquiera haya oído hablar de la jurisprudencia aplicable, ni la haya consultado. Así que supongo que, quiero decir, me parece extraño, pero supongo que decidió que estaba allí por esa cuestión tan limitada y concreta. Si el caso había quedado sin objeto porque habían devuelto los teléfonos y afirmaban que no habían obtenido ningún dato de ellos. No sé si les creemos, pero sí. Creo que esta demanda es muy sólida, por motivos relacionados con la cuarta enmienda, basándome en esos casos y en el hecho de que el juez que preside ya ha invocado el caso Belmonte Cardoso contra Estados Unidos. Luego está la cuestión de la primera enmienda, que para mí es primordial. Estuve en Irán en 2025. Participé en un festival de medios públicos. Nadie me estaba atacando por ello en Internet. Sí. Y luego regresé a Estados Unidos y me dejaron entrar de nuevo sin ningún problema, sin interrogatorio adicional, nada. Esta vez, mientras estaba en Irán con un visado de prensa, y no era el único periodista estadounidense allí, había muchos periodistas estadounidenses de medios generalistas. Todo el mundo sabe lo que me ocurrió cuando volvía. Que yo sepa, ninguno de esos periodistas estadounidenses fue sometido a interrogatorios adicionales ni a acoso. Habríamos oído a CNN quejarse de ello, y a NBC News. Richard Engel estaba allí. Y fui objeto de ataques básicamente por parte de lobistas israelíes no registrados y propagandistas israelíes radicados en Israel. Pero la principal fue Laura Loomer, que ha conseguido que despidan a 6 funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional después de una reunión con Trump y su círculo más cercano. Ha viajado en el Air Force One. Se la considera influyente. Acaba de estar en la fiesta de la victoria de Randy Fine. No creo que, ya sabe, le gustara tanto que lleve días sin lavarse su almizcle. Y me estaba señalando a mí, pidiendo mi detención, pidiendo que me retiraran el pasaporte y que básicamente me despojaran de la ciudadanía. Nunca pudo señalar ningún delito que yo hubiera cometido. Solo dijo, pues deberían investigarme.
Y entonces ocurre esto. Así que es lógico pensar que todas sus fanfarronadas sobre presionar a altos cargos concretos de la administración para criminalizarme, para castigarme penalmente por informar desde Irán, desencadenaron el registro y la incautación ilegales. Sí, y una de las alegaciones es que se trata de discriminación por opiniones, porque el gobierno fue contra ti debido a que a ella no le gustaban tus opiniones, lo cual es ilegal conforme a la primera enmienda. Y creo que en circunstancias normales ella sería simplemente una persona desequilibrada en Twitter y nadie pensaría que importa lo que tenga que decir. Pero está bastante claro que la administración Trump sigue sus órdenes. Y creo que uno de los ejemplos más inquietantes, has mencionado un par, pero uno de los más preocupantes, es el de varios niños de Gaza que habían sufrido heridas muy graves. Iban a viajar para recibir en Estados Unidos el tratamiento que necesitaban desesperadamente, y ella presionó a Rubio para que les revocaran los visados en la práctica o para que no se los concedieran. No sé si realmente se habían emitido, y él lo hizo de inmediato. Después de eso no pudieron recibir el tratamiento en Estados Unidos. Así que está claro que ella, y también por los ejemplos que has dado, tiene bastante influencia sobre la administración. Y Trump lo ha dicho. Trump ha dicho que recibe consejos de esta lunática. Así que creo que eso es más que suficiente para superar una petición de desestimación. Y con suerte, saber más sobre cómo sus aportaciones han afectado a estas decisiones. Y no olvides que Elon Musk también amplificó un tweet en el que se te calificaba básicamente de traidor o algo así. Así que creo que hay pruebas circunstanciales más que suficientes para llegar a la fase de práctica de prueba en este asunto. Elon Musk, antiguo cargo de Trump y que sigue siendo cercano a Trump, dirigió la oficina del DOC, que ha ayudado a Estados Unidos a llegar por fin a un déficit de $40 billones. Gran trabajo el suyo. Dio su habitual respuesta de wow a un tuit de Visegrad 24, que operaba desde Polonia, pero que obviamente está financiado por Israel y los Emiratos Árabes Unidos, y que decía, dediqué mi vida a Antifa. Palestina y Alguna otra tontería, sí. Eso es significativo. Y literalmente, nadie fuera del mundo de los propagandistas israelíes a sueldo mostró ningún interés por mi viaje, ni me sometió a escrutinio de forma negativa. Está claro que fueron ellos, y eso llevó a esta medida extrema, después de que yo, accediera educadamente al interrogatorio secundario. Así que, creo que aquí hay un importante problema relacionado con la primera enmienda. Esta administración está completamente fuera de control. Y vemos lo que les están haciendo a los periodistas. Emitir citaciones para obtener sus fuentes, enviar al FBI a sus puertas. Porque, por ejemplo, en el caso de Matthew Cole, el periodista del New York Times, él destapó un crimen de guerra cometido durante el primer mandato de Trump, cuando pescadores norcoreanos fueron masacrados por los Navy SEALs. Enviaron al FBI a su puerta. Creo que esto tiene que parar. Así que, esa es una de las razones por las que creo que esta demanda es importante. No se trata solo de la cuarta enmienda, sino de una importante demanda relacionada con la primera enmienda. Bueno, sí, ahí está el problema. De hecho, estaba hablando del caso con un familiar, no diré quién, y me decía, ¿cuál es el problema? Tuvo que entregar sus teléfonos durante un rato y ¿qué más da? Y yo le dije, ¿no ves las implicaciones? Para empezar, en el caso concreto de los periodistas, esto tiene un efecto disuasorio extremadamente fuerte. ¿Cómo vas a viajar al extranjero y llevar en tus teléfonos información, contactos de tus fuentes? El gobierno podría acceder a todo eso. Y también tiene un efecto disuasorio sobre las propias fuentes. Si la gente sabe que el gobierno de Estados Unidos puede registrar los teléfonos de periodistas estadounidenses, eso plantea preocupaciones de seguridad enormemente importantes para esas personas. Bueno, quiero decir, sabemos lo que hace el gobierno de Estados Unidos, supongo que todos los que están viendo esto también lo saben,
Pero no se trata solo de los periodistas. Tiene implicaciones enormemente importantes para la privacidad de todos los estadounidenses. La cantidad de datos que guardamos en nuestros teléfonos, gran parte de nuestras impresiones del momento y de nuestros pensamientos se transmiten básicamente en los mensajes de texto que enviamos a otras personas a lo largo del día. Nuestros datos de ubicación, nuestras búsquedas en ChatGPT, nuestras búsquedas en Google. Quien quiera que esté mirando todo eso sabe muchísimo sobre nosotros. Y esa información es poder. Y los gobiernos pueden ser muy maliciosos, como todos sabemos, y utilizar esta información por motivos equivocados. Así que esto debería asustar a todo el mundo. Y de todo ello, chicos, lo importante es que son de este tipo de casos. Y de hecho hubo un caso, y este es relevante para el suyo, Estados Unidos contra Riley. Fue un caso del Tribunal Supremo de 2014 y un caso muy bueno en el que el Tribunal Supremo dijo que se necesita una orden judicial para registrar el teléfono móvil de alguien, salvo quizá en circunstancias extremas como una situación de urgencia. Y esta es una disputa continua sobre hasta qué punto eso se aplica en la frontera. Y creo que, quiero decir, aunque Cardoso respalda su argumento hasta cierto punto, no creo que vaya lo bastante lejos, porque no creo que el gobierno deba poder registrar su teléfono sin una orden judicial o una sospecha individualizada, ni siquiera manualmente. No, y eso es una parte importante. Para mí está clarísimo que no querían que informara desde Irán. Sí. ¿Recuerdas cuando Trump dijo que la multitud de dolientes y el duelo en las calles de Teherán, creo que después de, fue por el funeral de, puede que fuera Ali Larijani, o puede que fuera inmediatamente después de que mataran a Khamenei? Había muchísima gente en las calles, y él dijo que era inteligencia artificial. Y creo que los medios estadounidenses también intentaron decir que las muestras masivas de duelo por la muerte del excomandante de los CGRI, el general de división Qasem Soleimani, también eran falsas. Así que en realidad no querían que alguien con mi plataforma, que no está controlado por los medios corporativos, lo que significa que no está controlado por el Departamento de Estado, estuviera ahí fuera. Están intentando intimidarme para que no vuelva. Como ha dicho, nervioso, inquieto. Hay un intento de disuadirme de hacer simplemente cualquier cosa, tratando de acosarme cada vez que cruzo la frontera. Puede que ya lo hayamos mencionado antes en el caso. Pero en 2025, en enero de 2025, cuando volvía de Nicaragua con mi familia, sin hacer nada político, simplemente fuimos a la playa. Me apartaron para lo que creo que llaman un trip, una parada de reconocimiento de viajeros. Y un agente que me esperaba en la fila no hizo más que acosarme. En plan, señor Blumenthal, venga conmigo. Y dijo, le vi en Judge Napolitano. Así que vale, el gran hermano vigila, pero no vigila muy de cerca. Y me recibe, me hace rellenar un cuestionario. Y entonces digo, bueno, es solo mi dirección y mi número de teléfono. Y pienso, ya tienen mi número y mi dirección. Voy a hacerlo por ser educado y correcto. Luego le da la vuelta, y hay nombres escritos, sobre todo nombres musulmanes y árabes, pero también el que resultó ser, aunque yo no lo sabía entonces, el nombre de nacimiento de Medea Benjamin, cofundadora de Code Pink. Y yo pensé, ¿pero qué demonios es esto? ¿Están intentando convertirme en informante federal? Y él dijo, ¿sabes algo de estas personas? En realidad, de todos modos, no sabía quiénes eran. Uno de ellos puede que fuera de hecho Mahmoud Khalil. Esto fue justo después de que la administración Trump llegara al poder y justo antes de que iniciaran todas las detenciones de titulares de tarjetas de residencia. Pero esto fue un acto de acoso e intimidación. Me dejaron ir. Después empezaron a detener a todos estos titulares de tarjetas de residencia, y uno de los medios de propaganda que utilizaban para ayudarles a identificar a titulares de tarjetas de residencia que detener y deportar era Canary Mission. Es una web de doxing creada para arruinarles la vida a activistas de solidaridad con Palestina
en campus universitarios. Tiene su sede en Jerusalén. Ni siquiera es estadounidense. Y le decían a Rubio a quién deportar. Y Betar también, que estaban recibiendo asesoramiento de Betar. Y Betar, que ahora está prohibida, fue prohibida por el fiscal del distrito de Nueva York porque es una organización extremista violenta. Canary Mission fue uno de los primeros grupos que me señaló cuando yo estaba en Irán. Así que también tienen influencia sobre la administración. Para mí está muy claro. Sí, sí. Case about defending the freedom of the press, the freedom of the part of the press which still actually holds power to account, which still actually threatens power, and that's obviously not most of the press. Yes. But I think this case goes beyond me. Yeah, I mean, it's very important to the administration that people, Sí, quiero decir, para la administración es muy importante que la gente se crea la historia de que el pueblo iraní odia tanto a su gobierno que quiere esta guerra ridícula. Quiero decir, no debería descartarla como ridícula porque también es realmente destructiva. Pero sí, y la mayoría de los periodistas, quiero decir, incluso Drop Site publicó cosas sobre que al principio habían matado a unos 50,000 manifestantes. Sí, quiero decir, sí, luego lo cambiaron. Hay muy pocos periodistas para en esas circunstancias en otros relacionados con nuestra política exterior. Así que en resumen, So just to sum it up, I was attacked by representatives of a Fui atacada allí por representantes de un gobierno extranjero. Un gobierno que ha iniciado esta guerra en Irán, que ha manipulado a Estados Unidos para que entre en la guerra de muchas maneras, y la administración Trump actuó. Así es como yo lo veo. Y en el centro de todo está Laura Loomer. Ni siquiera sabemos quiénes son sus clientes. Es Brad Parscale, que representa al Estado de Israel como lobista registrado, y está pagando a todos estos influencers, y no sabemos quiénes son. No están realmente registrados en la FARA. O podría ser simplemente un multimillonario pro-israelí, como Bill Ackman. Vi a Laura Loomer decirle a Bill Ackman cuánto le importa a su hija, que pasó por un problema de salud. Quiero decir, esta es una persona que actualmente se está burlando de Tulsi Gabbard por el cáncer que tuvo su marido. Así que, ¿por qué expresaría empatía hacia alguien? A menos que, ya sabes. Why would she express empathy to someone unless there's something esa persona es muy rica y pro-israelí. and hates me personally because I exposed Y me odia personalmente porque saqué a la luz el retiro secreto que organizó en los Hamptons con Charlie Kirk. Vaya, ahora todo empieza a encajarme. Y veremos si un tribunal reconoce las reclamaciones basadas tanto en la cuarta como en la primera enmienda. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados. Y no podría hacer esto sin la ayuda de la ADC, el Comité Árabe Estadounidense contra la Discriminación. Y tú eres su nuevo presidente. Gracias por ser un auténtico defensor de la libertad de expresión. Thank you for being a true free speech warrior. Oh, gracias.